El día que me senté frente a esa puerta sin atreverme a girar el pomo, ya sabía lo que me iba a encontrar al otro lado. No era una corazonada, tampoco una sospecha cualquiera, era certeza pura, esa certeza que te cala los huesos y que no necesitas comprobar para saber que estás jodido. Estuve allí, quieto, 15 minutos exactos, escuchando cómo se movían las sillas, cómo se cerraba la ventana de la terraza, cómo alguien, ella, se duchaba mientras tarareaba algo de Sabina, como si el mundo fuera suyo y yo no existiera. Llevaba conmigo un juego de llaves que nunca había usado a esa hora y un paquete de pasta que había comprado porque sabía que a Laura le gustaba cenar ligero después del yoga. No sabía que el yoga era una excusa. No sabía aún, aunque sí lo sabía, que en ese mismo salón había otro hombre poniéndose los pantalones en silencio, como si su presencia tuviera que ser borrada antes de que yo entrara. Lo sabía todo, pero me resistía. Y sin embargo, estaba allí, a punto de meterme en una escena que ningún hombre debería vivir. ¿Cómo llegas a un punto así sin romper nada antes? ¿Cómo se acumula tanta indiferencia sin que uno de los dos grite, patee, huya? Eso me pregunté mientras seguía sin moverme, con la mano en el pomo, sudando frío en pleno octubre madrileño. No era cobardía. Era una mezcla asquerosa de dignidad y miedo. Porque si abría esa puerta y lo confirmaba todo, ya no podría hacerme el tonto nunca más. Y créeme, hacerse el tonto es a veces la única manera de sobrevivir en un matrimonio roto. Hay hombres que se emborrachan, otros que se refugian en el trabajo, otros que se buscan un amante por despecho. Yo simplemente me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, y cuando uno se acostumbra a ser invisible, hay días que prefieren no mirar de frente lo que ya duele con los ojos cerrados. La historia no empieza con amor ni con traición. Empieza con aburrimiento. Con cenas sin conversación. Con viajes cancelados. Con cumpleaños sin regalos ni abrazos sinceros. Con domingos largos que terminaban en la misma serie repetida y 2 copas de vino sin brindis. Laura y yo dejamos de hablarnos mucho antes de dejar de tocarnos. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando no hablas, el otro se vuelve una figura difusa, una presencia que solo está porque no se ha ido. Y cuando alguien se queda solo por inercia, lo inevitable termina pasando, se empieza a buscar en otra parte lo que uno dejó de encontrar en casa. Y no lo justifico. Solo lo entiendo ahora que todo ya está hecho pedazos. Esa tarde, la anterior a la escena de la puerta, había salido temprano del trabajo por una reunión cancelada. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Laura. Algo me impulsó a no escribirle. No sé si fue intuición o simple deseo de ver qué hacía con su tiempo cuando no sabía que yo estaba cerca. Caminé por el centro, pasé por la Gran Vía, me tomé un café solo en una terraza de esas donde nadie te mira raro si estás solo, y observé a la gente. Parejas que discutían, turistas con bolsas, hombres como yo con la mirada perdida. Me sentí parte de una estadística que nunca se dice, la de los que se dan cuenta tarde de que su vida es una mentira bien decorada. Cuando llegué al portal, no toqué el timbre. Subí despacio, con las suelas de los zapatos pegando en cada escalón como si fueran un aviso. Y cuando estuve frente a la puerta, la escuché. Primero su risa. Luego el murmullo de una voz masculina. Después, silencio. No eran sonidos explícitos, no era una escena sacada de una película de infidelidades. Era mucho peor, era intimidad compartida. El tipo que estaba allí hablaba bajito, como si llevara tiempo entrando. Como si no fuera la primera vez. Y Laura se reía con esa voz que ya no usaba conmigo desde hacía meses. No una risa de cortesía. Una de verdad. De las que nacen del cuerpo, no del protocolo. Me senté en el suelo, sin saber qué hacer. Apoyé la cabeza en la pared y me pregunté cuánto tiempo llevaba siendo un invitado en mi propia vida. No sabía si entrar, si largarme, si llamar a un amigo. Pensé en mi hermano, pero no quería parecer débil. Pensé en mi padre, pero él no habría dudado en romper la puerta y sacar a golpes al otro.
Yo no soy así. Yo soy de los que respiran hondo, aguantan, y luego explotan cuando ya es demasiado tarde. Así que respiré. 1, 2, 5 veces. Pero la rabia no se fue. Al contrario, se acumuló en el pecho, como una presión insoportable que me decía, muévete, haz algo, no seas cobarde. Y entonces sonó la cerradura. Alguien giró la llave desde dentro. Me levanté de golpe, aún con las piernas temblando, y retrocedí un paso, como si necesitara espacio para lo que venía. La puerta se abrió. Laura salió primero, con el pelo mojado, las mejillas rojas y ese perfume caro que solo usaba en eventos importantes. Detrás de ella, un tipo alto, joven, con una mochila al hombro y cara de no entender nada. Se detuvo al verme. Ella también. Durante 5 segundos, nadie dijo nada. Ni un solo sonido. 3 adultos atrapados en una escena sin guión. Ella me miró, sin sorpresa, sin culpa, sin odio. Solo con esa neutralidad cruel que usan los que ya tomaron una decisión hace tiempo. ¿Qué haces aquí? Fue lo único que dijo. Y no supe qué responder. Durante los primeros segundos, me quedé allí parado sin saber si mirar a Laura o al tipo que tenía detrás, con esa cara de idiota que se les queda a los que creen que no los van a pillar nunca, como si el mundo fuera tan perfecto que siempre les va a permitir salir por la puerta sin consecuencias. Lo observé, no por celos, ni por miedo, ni por ese impulso animal que uno cree que va a sentir en un momento así, sino porque quería entender qué veía ella en él, que le ofrecía ese chaval al que yo podría haberle duplicado la experiencia de vida que había allí que yo ya no tuviera. No era guapo. No era elegante. Ni siquiera parecía alguien con quien pudieras mantener una conversación que durara más de 5 minutos. Pero ahí estaba, a medio metro de mi cara, saliendo de mi casa, con el cuerpo tibio de mi mujer pegado todavía al suyo y la respiración entrecortada de quien acaba de tener algo que no le correspondía. Ella no se movió. No dio un paso adelante. No bajó la mirada. Se limitó a repetir, con una voz menos firme que antes, la misma pregunta que me dejó clavado la primera vez. ¿Qué haces aquí? Ese tono, esa forma de decirlo, como si yo fuera el intruso, como si yo no tuviera derecho a estar en el mismo espacio donde ella acababa de cometer lo que para mí era una traición con todas las letras, me descolocó. Respiré hondo. Ni grité ni empujé. Me limité a decir lo único que podía decir en ese instante. Vivo aquí. El tipo intentó pasar por el lado izquierdo, pero le bloqueé el paso con el brazo. No hice ningún movimiento agresivo, ni siquiera lo toqué, pero bastó con ponerme delante para que supiera que no se iba a ir tan fácil. No por una cuestión de orgullo, sino por dignidad. Quería que me mirara a los ojos, que entendiera que su escapada rápida no le iba a funcionar. Y ahí fue cuando se puso nervioso. Le tembló la voz, y balbuceó una frase que ni siquiera terminé de escuchar del todo porque no me importaba. Dijo algo como yo no sabía qué, y entonces Laura, como si fuera la directora de una obra mal escrita, lo interrumpió. Vete, Iván. Ni siquiera miró al tipo al decirlo. Se lo dijo como quien da una orden sin importancia, como si estuviera apagando una alarma. Él dudó, pero terminó obedeciendo. Bajó la cabeza, se escurrió por el pasillo sin mirarme y cerró la puerta con la torpeza de quien sabe que está huyendo. Y entonces quedamos solos. Ella y yo. La mesa del salón aún tenía 2 copas con vino blanco a medio tomar y un bol con frutos secos. Había una vela encendida sobre el mueble, y eso fue lo que más me dio asco. No por la vela en sí, sino porque nunca encendía velas conmigo. Porque ese detalle idiota me dijo más que cualquier otra prueba. No le pregunté nada. No le pedí explicaciones. No tenía sentido. Si me las daba, serían mentiras. Y si eran verdad, tampoco me servirían de nada. Me senté en una de las sillas del comedor sin quitarme la chaqueta y esperé.
Ella, en cambio, se apoyó contra la pared y cruzó los brazos. No se sentó. No se disculpó. No se rompió. Simplemente me miró como si llevara semanas ensayando esa escena. No pensaba que ibas a volver tan pronto. Esa fue su frase de apertura. No lo siento. No te puedo explicar. No, esto no significa nada. Solo eso. Un dato práctico. Una línea que confirmaba que, efectivamente, no estaba arrepentida. Que lo único que le molestaba era el mal cálculo de horarios. No dije nada. La dejé seguir. Porque cuando alguien se hunde, lo mejor es dejar que se hunda solo. No quería que lo descubrieras así, continuó. Pero tampoco sabía cómo decírtelo. Entonces sí, la miré directo. Y le pregunté, por primera vez en mucho tiempo, algo con verdadero interés. ¿Cuánto tiempo? Dudó. Se le movió un poco la mandíbula, como si no supiera si mentirme o enfrentarme con la verdad. Al final lo dijo. Unos 3 meses. 3 meses. 90 días. 12 semanas. Casi 100 noches a mi lado fingiendo que dormía. Casi 100 cenas donde hablábamos del trabajo, del supermercado, del notario, mientras ella ya estaba en otra historia con otro hombre que venía a mi casa cuando yo no estaba. Y todo sin un solo error, sin dejar un solo hilo suelto. No le tembló la voz al decirlo. Y eso fue lo que me jodió más. No la traición. No el sexo. No la mentira. Lo que me destruyó fue la frialdad. La facilidad con la que pronunció esa cifra como si no importara, como si fuera una estadística que no tenía peso. ¿Lo amas? No lo sé. Y eso era aún peor. Porque si al menos me hubiera dicho que sí, si al menos me hubiera dicho que estaba enamorada, habría sentido que todo esto tenía algún tipo de lógica, aunque me doliera. Pero ese no lo se me partió por la mitad. Porque decía que ni siquiera se había molestado en pensarlo. Que me había tirado a la basura por aburrimiento, por rutina, por buscar algo nuevo sin haber evaluado si valía la pena. ¿Te acostaste con él aquí? Le pregunté, señalando el sofá, el dormitorio, el baño, todo. Una vez. ¿Y las otras? En su casa. En un hotel. No importa. Y ahí me reí. Me reí como un loco, no porque hiciera gracia, sino porque era tan ridículo todo que no podía ni llorar. Ella no se inmutó. Se quedó quieta, esperando que yo explotara. Pero no lo hice. Me levanté, tomé un vaso de agua, lo bebí con calma, y le dije lo único que podía decirle sin perder la dignidad. A partir de ahora, vamos a vivir en la misma casa como desconocidos. No quiero tus disculpas. No quiero tus explicaciones. No quiero tu lástima. Pero no te vayas todavía. No antes de que sepa cómo te voy a sacar de mi vida para siempre. Ella no respondió. No se movió. No dijo nada. Porque sabía que yo hablaba en serio. Que no era una rabieta. Que no era una amenaza. Era una promesa. Y ahí empezó mi plan. La primera noche después de que todo saliera a la luz dormimos en la misma casa, pero no bajo el mismo techo, porque esa casa dejó de ser hogar desde el momento en que Laura dejó entrar a otro mientras yo pensaba que todavía valía la pena mantener lo que teníamos. No me fui porque no quise darle la ventaja de huir. Me quedé porque necesitaba mirarla, tenerla cerca, sentir cómo su presencia ya no me hacía bien, sino rabia, desprecio, repulsión. Me dormí en el sofá, con las luces apagadas y la chaqueta puesta, porque no quería usar ni una manta que oliera a ella. Y durante horas no pegué ojo, escuchando cada paso que daba, cada vez que abría una puerta o se acercaba a la cocina, como si aún necesitara controlar algo, aunque ya no quedara nada que salvar. A la mañana siguiente, entré a la cocina como si nada, preparé café para uno solo, el mío, y me senté a desayunar sin mirarla.
Ella llegó con ese pijama que yo mismo le había regalado en Navidades, se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera. El silencio duró exactamente 4 minutos, hasta que no aguantó más y decidió hablar como si nada hubiera pasado. ¿Vamos a estar así todo el tiempo? Dejé la taza en el plato, con fuerza, sin romperla, pero dejando claro que cada palabra suya me sacaba de quicio. Así como con el imbécil de turno saliendo por la puerta y tú preguntándome si estoy incómodo. Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada un segundo, pero luego la levantó, desafiante, como si tuviera derecho a plantarse frente a mí después de lo que hizo. Lo que pasó no lo planeé. Las cosas no iban bien entre nosotros desde hace mucho y tú lo sabes. Esa frase me encendió más que cualquier insulto. Porque ahí estaba, otra vez, la maldita excusa de siempre, que como las cosas no iban bien, entonces todo se justifica. Como si fuera normal sustituir la palabra esfuerzo por infidelidad. ¿Y esa es tu defensa? ¿Que las cosas no iban bien? Claro, porque si la comida está fría, la tiras por la ventana. Si el coche falla, lo abandonas en la calle. Si tu pareja no te sonríe cada mañana, te abres de piernas para otro. No me vengas con esa mierda, Laura. Su cara se tensó. Se cruzó de brazos. Quería mantenerse firme, pero su cuerpo la delataba. No estaba preparada para que yo hablara así. Me había conocido moderado, tranquilo, incapaz de levantar la voz, y ahora no sabía qué hacer con mi rabia. No me hables así, dijo en voz baja, casi temblando. No eres tú. No, claro que no soy yo. Yo era el idiota que te hacía la compra, el que te dejaba la cama caliente, el que te preguntaba si habías dormido bien aunque me dieras la espalda cada noche. Ese era yo. Ahora soy el tipo que se enteró de que su mujer se estaba follando a otro en su salón mientras él creía que estaba haciendo yoga. Ahí sí que le tembló el labio. Por primera vez desde que empezó toda esta mierda, vi un atisbo de vergüenza en su rostro. Pero duró poco. Porque en lugar de callarse, como habría sido lógico, se lanzó a justificarlo todo con la frialdad de quien quiere cerrar rápido una discusión. Fue una desconexión. No me sentía vista. No me sentía deseada. Me sentía sola. ¿Y la solución era abrirte a otro? La solución habría sido hablarlo, pero no lo hicimos. Yo lo intenté, Laura. ¿Cuántas veces te pregunté si pasaba algo y tú me dijiste que todo estaba bien? ¿Cuántas veces propuse salir, viajar, hacer algo distinto, y tú ponías cara de que no tenías tiempo, de que estabas cansada, de que no te apetecía? No vengas ahora con el cuento de la soledad, porque la soledad no se resuelve follando con otro. Se resuelve con huevos. Con conversación. Con honestidad. Ella se quedó en silencio. Por fin. La rabia me recorría el cuerpo, pero no quería romper nada. No quería gritar. No quería hacer el papel del hombre dolido que destruye platos y tira puertas. Quería destruir con palabras, pero sin perder el control. Porque mi dignidad no iba a ser víctima colateral de su traición. ¿Qué esperas ahora? Le solté, directo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que finjamos que fue un error y volvamos a dormir juntos? ¿Que lo enterremos y sigamos como si nada? ¿O que me largue para que te quedes libre y sigas viéndote con ese imbécil? No estoy con él. No me importa. No quiero saber nada de él. Quiero saber de ti. Quiero que me digas por qué, con todas las opciones que tenías, elegiste destruir lo único que, aunque estuviera roto, todavía tenía nombre. Porque no podía más. Porque necesitaba sentir algo. Porque contigo ya no sentía nada. Me sentía una compañera de piso. Un mueble. Algo más que respiraba a tu lado, pero no vivía. Esa última frase me golpeó fuerte. Me jodió, no por lo que decía, sino por lo que confirmaba. Que efectivamente me había convertido en un fantasma dentro de mi propia relación. Que quizá,
sin quererlo, yo también la abandoné, aunque sin salir con nadie. Pero a diferencia de ella, yo no traicioné. No mentí. No fallé. Solo me apagué. Pues quédate con tu nueva electricidad. Con tu nuevo voltaje. Con tu mierda de sensaciones. Yo no pienso compartir techo con alguien que me usó como cortina hasta encontrar otra ventana. ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Pero por ahora, sigue aquí. No te vayas. No todavía. Voy a devolverte cada uno de los segundos que me robaste. Pero a mi manera. Ella tragó saliva. Me observó como si no me reconociera. Y en el fondo, tenía razón. Porque lo que tenía delante no era el hombre al que había acostumbrado a tener controlado. Era otro. Uno que ya no la necesitaba. Uno que estaba a punto de convertir su vida en un espejo roto. No me hacía falta arruinarle la vida ni destruirle nada material para hacer que sintiera el peso exacto de lo que había provocado. No quería gritarle más, ni insultarla, ni vengarme como un adolescente despechado. Lo que necesitaba era hacerle ver que no iba a salir impune, que no se trataba de un simple error, de un desliz pasajero, sino de una traición con consecuencias. Así que empecé con lo más básico, el control total de la convivencia. Durante los días siguientes, no le dije ni una sola palabra que no fuera necesaria. Si me preguntaba algo, le respondía con monosílabos o con respuestas tan frías y prácticas que no daban pie a ningún tipo de vínculo. Organizaba mis horarios para coincidir lo menos posible con los suyos, pero sin desaparecer. No porque quisiera evitarla, sino porque quería que notara la incomodidad constante de tenerme cerca y no poder tocarme, no poder hablarme, no poder manipularme. No me fui porque me convenía quedarme. Quería que se sintiera acorralada en su propia casa. Que viera cómo era vivir con alguien que ya no estaba emocionalmente, pero sí físicamente. Alguien que ya no la reconocía como pareja, pero que aún tenía poder para decidir que se movía y que no. La primera medida concreta fue cortar con todo lo compartido. Cancelé las cuentas conjuntas del banco. Cambié las contraseñas de todos los servicios digitales que yo pagaba, Netflix, Spotify, Amazon, todo. Corté su acceso al coche, que estaba a mi nombre. Llamé a la gestoría y notifiqué que el vehículo no podía ser utilizado por ningún tercero. Cuando preguntó por qué no podía usarlo, le respondí sin apartar la vista del ordenador. Porque no es tuyo. Lo siguiente fue más simbólico, pero igual de eficaz. Tomé todas sus cosas que estaban fuera de su espacio, libros en el salón, tazas en la cocina, productos en el baño, y las dejé en cajas perfectamente ordenadas, una en cada rincón de su lado del piso. Sin violencia, sin tirar nada, sin romper. Solo reubicación. Le estaba diciendo, sin decirlo, que ya no tenía presencia fuera de sus metros cuadrados. Que su existencia dentro de mi entorno había terminado. Cada vez que salía de casa, dejaba la puerta entreabierta con llave por dentro para que no pudiera cerrarla. Ella entendía que era una provocación, pero no decía nada. Porque sabía que no tenía derecho a quejarse. Intentaba seguir como si nada, pero la tensión la ahogaba. Dormía mal. Iba de un lado a otro de la casa con los auriculares puestos. Pasaba horas en la habitación hablando por teléfono en voz baja. A veces lloraba. Pero no le dije nada. No me acerqué. No la consolé. No me interesaba. Una semana después, organicé una cena con mis amigos en casa. Sabía que a ella le incomodaba compartir espacio con ellos, así que lo hice adrede. Compré comida buena, puse música, llené la casa de risas y ruido. Cuando llegaron, ella estaba en el cuarto con la puerta cerrada, y no salió en toda la noche. No porque se lo impidiera, sino porque no soportaba ver que yo seguía con mi vida sin ella. Esa fue la primera grieta real en su actitud. Al día siguiente, durante el desayuno, intentó hablar con un tono más amable. ¿Vas a seguir haciéndome la vida imposible? Levanté la vista,
le di un sorbo al café y respondí con absoluta calma. Yo no te hice nada. Solo estoy devolviéndote lo justo. Se quedó callada, pero algo en su expresión cambió. Empezaba a entender que esto no era una rabieta, sino una estrategia lenta y sostenida. Yo no me iba a ir, pero tampoco iba a facilitarle la salida. Quería que se sintiera incómoda en cada rincón. Que dejara de ver esa casa como su refugio. Que se sintiera extraña, juzgada, presionada. Y funcionó. Porque poco a poco empezó a romperse. Se encerraba en el baño durante horas. Salía solo para lo imprescindible. Ya no cocinaba. Ya no hablaba. Y cuando lo hacía con ese tono de quien está agotado mentalmente. Pero yo seguía, firme, sin ceder, sin permitirle un solo segundo de paz emocional. Después vino el golpe más duro. Sabía que llevaba meses trabajando desde casa 3 días a la semana, que había montado una especie de zona tranquila en el despacho, con sus plantas, sus velas, sus notas. Así que un lunes temprano, entré al despacho antes de que ella se despertara, recogí todas sus cosas y las puse en bolsas. Cuando se levantó y vio el escritorio vacío, entró en pánico. ¿Qué has hecho con mis cosas? Ese espacio es mío. Lo necesito para mis reuniones. ¿Y dónde trabajo yo? No es mi problema. Esa fue la primera vez que me gritó desde que todo pasó. Y fue exactamente lo que quería. Que perdiera el control. Que dejara de fingir compostura. Que entendiera que estaba ante un hombre que no se iba a ir sin que ella pagara emocionalmente lo que me había quitado. Esa tarde, por primera vez, me pidió hablar de verdad. No en la cocina. No en el pasillo. Me dijo que necesitaba sentarse conmigo y poner las cartas sobre la mesa. Acepté, pero a mi manera. Le dije que se sentara, pero que no intentara explicarme nada. Que lo único que quería oír era una decisión. O te vas tú, o me voy yo. Pero si te vas tú, te vas sin nada. Sin coche. Sin muebles. Sin lo que no te corresponde. Y si me voy yo, te voy a cobrar cada mes de alquiler. Escoge. Tragó saliva. Intentó discutir los términos. Dijo que tenía derecho a quedarse. Que éramos pareja legal. Que no podía echarla así. Pero entonces saqué los papeles. Todos a mi nombre. El contrato del piso. Las facturas. Las compras. Las transferencias. Cada documento que mostraba que la casa era mía y ella solo había vivido ahí porque yo se lo permití. La vi encoger los hombros. La vi tragarse su orgullo. Y la vi, por fin, entender que ya no tenía ningún tipo de control. 2 días después, se fue. Se llevó 2 maletas y un bolso. Me dejó las llaves en la mesa sin decir nada. Yo no la acompañé a la puerta. Me quedé en la cocina. Cuando cerró, puse música, limpié el salón, abrí las ventanas y respiré. No por alivio, sino por estrategia. Porque todavía me quedaba una última conversación pendiente. Y esa iba a ser la definitiva. Una semana después de que se fuera, recibí un mensaje suyo que no esperaba. No era largo, no pedía perdón, no exigía nada. Solo decía, podemos hablar cuando tú quieras. Tardé casi un día entero en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería parecer desesperado ni ansioso. Le respondí con la misma frialdad con la que ella me confesó todo, mañana a las 18. 10 minutos. No más. Me contestó con un simple vale, sin emoticonos, sin puntos suspensivos, sin adornos. Exactamente como esperaba. A las 17:55 ya estaba sentada en el sofá. Había llegado antes. Yo me tomé mi tiempo. No porque quisiera provocarla, sino porque me sentía dueño del momento. Esa era la diferencia. Antes era ella la que controlaba los silencios, los ritmos,
las pausas. Ahora era yo. Entré al salón, me senté frente a ella, y no hubo saludo. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Nada. Solo ese vacío incómodo entre dos personas que alguna vez se tocaron con cariño y ahora no sabían ni cómo mirarse a los ojos sin sentir rechazo. Ella no dijo nada. Me miraba con esa mezcla de miedo y necesidad que tienen los que todavía esperan un milagro cuando ya todo está hecho pedazos. Yo tampoco hablé al principio. Solo quería ver cuánto aguantaba el silencio. Fueron casi 3 minutos enteros antes de que ella se atreviera a abrir la boca. No te escribí para que volviéramos. Solo quería cerrar esto bien. No hay forma buena de cerrar algo que terminaste con una mentira. Lo sé. Entonces, quiero que sepas que no lo hice para herirte. Ni por odio. Ni por hacerte daño. Me equivoqué, pero no fue con intención. La intención no cambia el resultado. Si tiras a alguien por las escaleras sin querer, igual se rompe la cabeza. Ella asintió. No discutió. No trató de justificar nada más. No intentó rescatar una versión alternativa de la historia. Y eso, aunque me aliviaba, también me confirmaba que ya no había nada que hablar en profundidad. Estaba allí solo para oficializar un final que ya era evidente. No quería escuchar una versión mejorada de los hechos. Quería una confirmación práctica de que lo nuestro estaba muerto. ¿Quieres algo de lo que quedó en casa? Solo un libro. El de la estantería del pasillo. El que tiene la dedicatoria tuya. Lo tiré. Sus ojos se abrieron un poco. No por rabia, sino por sorpresa. Como si todavía esperara un último gesto mío que la conectara al pasado. Pero yo no estaba allí para rescatar nada. Tiré el libro porque la dedicatoria que había escrito ya no tenía sentido. Porque no tenía sentido guardar palabras que fueron escritas para una persona que ya no existe. Quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. Así que desvió la mirada y respiró hondo. Yo me mantuve firme. No bajé la cabeza. No suavicé el tono. No me ablandé. Quería que supiera que el tipo que se sentaba frente a ella ya no era el mismo que aguantaba sus ausencias emocionales durante años. Tú no lo viste venir, ¿verdad? Sí lo vi. Pero no quería aceptarlo. Entonces lo dejamos morir los dos. No. Yo no lo maté. Yo me equivoqué en cómo lo sostuve, pero tú fuiste quien lo rompió del todo. No sé qué decirte. No digas nada. No hay nada que decir. Ella bajó la mirada otra vez. Jugaba con sus manos. Las movía como si estuviera buscando algo que sostener y no lo encontrara. Era evidente que había llorado antes de venir. Tenía los ojos hinchados. El maquillaje mal puesto. El pelo recogido sin ganas. Como si se hubiera obligado a presentarse para cumplir, pero sin fuerzas reales. Yo, en cambio, no tenía emociones que disimular. No porque no doliera, sino porque ya me lo había desgastado todo. La rabia, la tristeza, el orgullo, la decepción. Todo se había consumido en las semanas anteriores. Solo quedaba un vacío que ya no pedía explicaciones. Voy a dejar Madrid. Haz lo que quieras. Tengo una oferta en Alicante. Empezaría en diciembre. No necesito saberlo. Solo quería que lo supieras. Por sí. No me interesa, Laura. Te lo digo con respeto, pero con firmeza. No me interesa saber qué haces, dónde vives, con quién estás. A partir de ahora no quiero contacto. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni excusas. No quiero que me hables por nostalgia. Ni por culpa. Ni por curiosidad. Ella asentía mientras hablaba. No discutía. No se defendía. No intentaba negociar nada. Lo aceptaba todo. Y eso, de alguna forma, me dio una extraña paz.
Porque durante años había sido yo quien cedía, quien toleraba, quien salvaba las apariencias para que no se rompiera nada. Y ahora, por fin, era ella quien entendía lo que era no tener opción. ¿Quieres que firme algo? No hace falta. No estamos casados. No hay papeles que resolver. ¿Ni siquiera una conversación más adelante? No. Se quedó en silencio. Lo asumió. No intentó convencerme. Solo me miró una última vez, con una mezcla de tristeza real y resignación. No sé si esperaba un abrazo, una mano, una frase de cierre. No se la di. Me levanté sin prisas, fui a la puerta, la abrí y me quedé esperando a que se fuera. Ella se levantó despacio, agarró su bolso, me pasó por el lado sin decir nada, y antes de salir, se giró. No quiero que pienses que todo fue mentira. No fue todo. Pero fue suficiente. Y se fue. No cerré la puerta de inmediato. Me quedé un minuto con la mano en el picaporte, escuchando sus pasos alejándose por la escalera. Solo cuando el sonido desapareció por completo, la cerré con llave, apagué la luz del salón y me senté en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, me senté sin culpa. Sin la sensación de estar esperando algo. Sin necesidad de explicarme a mí mismo lo que sentía. No tenía miedo. No tenía esperanza. No tenía nostalgia. Solo la certeza de que lo peor ya había pasado. Y la calma cruda de saber que a veces perderlo todo es la única manera de recuperar algo de uno mismo. Después de que se fue, pasaron varios días en los que no supe bien qué hacer con el tiempo libre, con los silencios, con los espacios de la casa que ya no olían a nada. No puedo decir que me sentía libre ni aliviado ni en paz, porque no era exactamente eso lo que venía después. Era otra cosa. Era como estar en un sitio que conoces perfectamente, pero con la sensación constante de que falta algo, aunque ya no quieras que vuelva. Me levantaba temprano, hacía café, abría las ventanas y me obligaba a seguir una rutina estricta solo para no tener tiempo de pensar. Limpié la casa como nunca, no por obsesión, sino porque me molestaba que quedaran rastros suyos en detalles pequeños, un pendiente olvidado en la mesilla, un esmalte de uñas en el baño, una bufanda colgada en el perchero. No tiré nada de forma impulsiva, pero lo empaqueté todo, incluso cosas que no me molestaban, porque entendí que si quería cerrar, tenía que hacerlo sin dejar zonas grises. No llamé a nadie para contarlo. Ni a mis padres, ni a mis amigos, ni a nadie del trabajo. No porque me avergonzara, sino porque no quería escuchar las mismas frases vacías de siempre. Nadie necesita que le digan que todo pasa por algo o que lo importante es que ya estás bien. Esas frases no ayudan. Lo que uno necesita es silencio, y que el tiempo pase sin que nadie lo presione. Así que me dediqué a cumplir jornadas largas, a ordenar papeles, a poner en regla todo lo que había dejado pendiente. Durante años había postergado cosas simples porque siempre me parecía más fácil seguir en automático. Ahora no tenía excusa. Empecé por lo administrativo, pero terminé metiéndome en cosas más personales. Reescribí mi testamento. Cambié mi dirección fiscal. Cancelé servicios que ya no usaba. Me di cuenta de que llevaba años acumulando porquería en cajones, carpetas, discos duros, recuerdos inútiles que no aportaban nada más que polvo. Saqué 3 bolsas grandes de basura. En una de ellas estaba la caja donde guardábamos entradas de conciertos, billetes de tren, sobres con postales, pequeños recuerdos de viajes. Ni siquiera la abrí. La tiré entera. Ya no me interesaba repasar nada de eso. Al tercer fin de semana solo, me senté en la terraza con una cerveza y me hice una pregunta que hasta ese momento había evitado: ¿de verdad la quería aún cuando me engañó? No me refería al día del descubrimiento, ni a la rabia inmediata, sino a todo lo anterior. ¿La quería realmente en los meses en los que ya no hablábamos, ya no salíamos, ya no nos buscábamos? Y la respuesta fue simple: no. No era amor lo que sentía. Era apego.
Rutina. Miedo a quedarme solo. Imagen pública. Pero amor no. El amor requiere energía, requiere contacto, requiere deseo mutuo de estar. Lo que teníamos era una convivencia funcional. Y cuando me falló, no dolió por amor. Dolió por traición, por la humillación, por el desbalance. Porque yo seguía cumpliendo, aunque ya no sintiera nada, y ella cruzó una línea sin el menor cuidado. Después de reconocer eso, todo fue más claro. Entendí que lo que me dolía no era haberla perdido, sino haber aguantado tanto tiempo sin hacer nada por cambiar la situación. Ella se adelantó, hizo su movimiento, equivocado o no, pero al menos actuó. Yo solo reaccioné. Me enojé, me defendí, devolví el golpe, pero no tomé la iniciativa de hacerme preguntas antes de que pasara lo inevitable. Y eso, aunque no la justifica en absoluto, sí me obligó a asumir responsabilidad. Porque si no reconozco mi parte, me convierto en víctima eterna. Y no pienso vivir con ese papel. No quiero ser el hombre engañado que vive odiando. Quiero ser el tipo que aprendió, que cayó, que se levantó, que siguió. No volví a saber de ella. No la busqué. No revisé sus redes. No pregunté a nadie por ella. No me interesó saber si estaba bien, si estaba sola, si estaba arrepentida. Lo único que me interesó fue no tenerla cerca. En ningún plano. Ni físico, ni mental, ni emocional. Me concentré en cosas nuevas. Volví al gimnasio. Me apunté a un curso de cocina. Empecé a salir solo los sábados por la mañana a caminar sin rumbo, sin música, sin compañía. Al principio era raro. Me sentía observado. Pero con el tiempo, me acostumbré. Y empecé a disfrutarlo. Me gustaba la idea de no dar explicaciones a nadie. De hacer cosas solo porque me apetecía. De no tener que negociar con otra persona cada decisión pequeña del día. Volví a hablar con gente que había dejado de lado. Un amigo del instituto con el que no hablaba desde hacía años me invitó a una exposición y fui. No hablamos de mi historia. Solo hablamos de arte, de viajes, de películas. Me sentí normal por primera vez en meses. Y me di cuenta de que estaba empezando a recuperar partes de mí que había dado por perdidas. Mi humor. Mi capacidad de escucha. Mis ganas de hablar sin medir cada palabra. No fue un proceso rápido, pero fue constante. No tenía un objetivo claro, no buscaba una meta emocional. Solo quería reconstruirme desde cero, pero sin el peso de justificarme a nadie. Ahora ha pasado suficiente tiempo. No sé si ha sido mucho o poco. No llevo la cuenta. Solo sé que puedo ver todo lo que pasó sin temblar, sin necesitar cerrar los puños, sin que se me acelere el corazón. Ya no tengo odio. Tampoco tengo pena. Solo una distancia emocional que me permite recordar los hechos con claridad, sin distorsión. Y eso, para mí, es suficiente. No necesito revancha. No necesito saber que le va mal. No necesito que me busque para pedir perdón. No quiero un mensaje. No quiero un café pendiente. No quiero un reencuentro. Quiero que se mantenga lejos. Que no vuelva. Que no interfiera. No planeo volver a vivir en pareja pronto. Si algún día aparece alguien, será porque realmente lo siento. No porque me falte algo, no porque me lo pidan, no porque me canse de estar solo. He aprendido que estar solo no es un fracaso. Fracaso es compartir la vida con alguien que ya no te elige, que te miente en la cara, que te transforma en un mueble. Y si esa es la única opción, prefiero estar solo toda la vida. No me da miedo. Me da tranquilidad. Porque ahora sé quién soy, lo que valgo, lo que permito y lo que no, y todo eso no lo sabía antes. Lo aprendí cuando se fue. Lo entendí cuando cerré la puerta. Lo confirmé cuando me senté, solo, y no eché de menos a nadie.